Saludos cordiales reciban todos ustedes, estimados participantes. Mi nombre es Vicky Cedeño. Soy licenciada en Psicología y este trimestre les estaré acompañando en la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1. Tal como está establecido en el plan de evaluación que ya ustedes han podido observar dentro de la plataforma, durante esta unidad sumativa número 1 vamos a hablar de todo lo que es la configuración de la psicología de la personalidad y cómo su historia ha influenciado en lo que actualmente conocemos como el estudio de la personalidad avanzado. Hagamos un poquito de historia de la psicología de la personalidad y vámonos para allá al año 1936 con el señor Alfred Allport. Alfred Allport en sus estudios, él clasificó o trató de hacer una breve clasificación de la psicología de la personalidad o cómo la personalidad puede afectar a la persona a lo largo de su vida. Se dice que la personalidad se forma en los primeros años de vida, entre el año 0 y 7 es donde el individuo va a formar su personalidad. El señor Allport pues también nos decía que entre los cuales encontramos la percepción de las cosas. Hay personas que tienen distintas percepciones de lo que significan las cosas. Haciendo un poquito más de historia, nos vamos a los aportes de la filosofía, en donde el señor Galeno dividió la personalidad en 4. Él nos hablaba de una personalidad de tipo sanguíneo, una personalidad de tipo colérico, melancólico y flemático. Allí dentro de las actividades sugeridas para el estudio, yo les dejo a ustedes en la construcción del aprendizaje cómo pueden comparar este tipo de personalidades con las personalidades o las teorías de las personalidades más recientes que llevamos a estudiar. El señor Sigmund Freud, por supuesto, el padre de la personalidad, el padre del estudio del psicoanálisis, nos habla de los instintos conscientes, de esos instintos de la vida, de Eros y de Tánatos. Como Eros, que es el dios de la vida, y Tánatos, la muerte, vive dentro de las personas y dentro del inconsciente de cada uno, dividiendo a su vez la personalidad en el yo, super yo y el ello, hablándonos que el yo simplemente es este que nos mostramos entre todos. El super yo es ese que sale ocasionalmente. Podría decirse que puede ser como una máscara. El señor Freud lo llamaba como el payaso. Y el ello es el monstruo, ese gran bestia que todos tenemos por allí envueltos. Entre las lecturas sugeridas, por allí les envié acerca de los aportes de Freud, hablando de los tipos de personalidad. Luego, más adelante, el señor Ernest Krishmer realiza un estudio para diferenciar cómo la personalidad entre los leptosómicos o las personas delgadas y los pícnicos gruesos y los atléticos, los fornidos, va a diferenciarse diciendo que bueno, que las personas delgadas tienen un tipo de personalidad un poco más pasiva, un poco más tranquila, las personas que son más gruesas, una personalidad un poco más fuerte, y los deportistas, podría decirse así, los fornidos, los atléticos, su personalidad es mucho más fuerte. Obviamente sabemos que eso con los recientes estudios pues no se concuerda mucho con la realidad. Tenemos a las teorías psicoanalíticas, obviamente, el señor Freud es el quien va a proponer esta teoría del psicoanálisis, en donde vamos a estudiar el yo, el superyo y el ello, como ya hablaba anteriormente. Tenemos a los conductistas, que no es más que observar una conducta y ver qué podemos tomar de esa conducta para mejorarla o adaptarla a lo que el individuo necesita del ambiente. También tenemos a las teorías sociales cognitivas que van a hablar acerca de cómo el ser humano puede ir logrando las metas a medida que va obteniendo lo que quiere. Aquí tenemos al señor Albert Bandura como principal representante. Tenemos las teorías humanistas con Abraham Maslow y su pirámide de logros, y el señor Carl Rogers, que van a hablar de todo lo que significa el humanismo y el campo fenomenal. Las biopsicosociales, que nos habla de que, recordemos que nosotros los seres humanos somos seres biopsicosociales. ¿Por qué? Porque tenemos una esfera de vida dentro de una sociedad y todo ello en algún momento va a ocasionar algún deslave en nuestra parte psicológica. Las teorías de Briggs y Carrington Briggs, estas señoras hicieron un estudio acerca de cómo algunos efectos de la Segunda Guerra Mundial podían ocasionar en quienes habían participado en estas guerras. Luego tenemos la teoría de la personalidad del señor Meyer Friedman y sus colaboradores, que hablaban también de lo que significa los aspectos intrínsecos dentro de la persona y cómo estos pueden salir a flote en momentos
importantes, valga la pena nombrar aquí a la parte de la resiliencia. Cómo la resiliencia ha podido, desde los años 40 aproximadamente, ha podido y ha hecho una brecha entre lo que significa el estudio de las teorías de la personalidad. Y tenemos también más adelante aquí pues algunos aspectos que ahora actualmente pues nos habla el DSM-5 de los tipos de personalidad A, B o C, en donde las personalidades A van a ser de tipo esquizofrénico, esquizotípico, las personalidades B van a ser un poco más somáticas, tendiendo a más traer las enfermedades de índole mental hacia lo que significa la corporalidad, y las C los más estrambóticos y extravagantes. Bueno, muchachos, de esta manera entonces hicimos un breve resumen. Les recuerdo que debemos realizar la ruta de aprendizaje que ya les he enviado, hacer las lecturas complementarias y, ¿por qué no?, hacer el uso de la mensajería instantánea de la plataforma para cualquier duda. De igualmente aprovechar los encuentros síncronos y los encuentros presenciales que tendremos durante este trimestre. Feliz día para todos.